Buen día, jóvenes. Vamos a revisar hoy día, bueno, continuar hablando del pasado, el pasado simple, tiempo gramatical que ya habíamos visto y empezado a hablar la clase anterior, te recordarán, ¿ok? Habíamos visto el pasado simple en su forma afirmativa, ¿no? Cómo conjugamos al verbo, ¿de acuerdo? La forma de conjugación. Hoy día vamos a continuar hablando del tema. Adicionalmente vamos a ver bueno, la forma negativa y pregunta del pasado simple, ¿no? Y también una forma de utilizar el pasado con la expresión used to, ¿ok? Que vamos a revisar hoy día desde el punto de vista gramatical, que es importante que ustedes lo reconozcan, sepan utilizarlo y mejor aún comprenderlo dentro de un contexto, ¿ok? Bien, entonces vamos a hablar o a continuar hablando del pasado simple, ¿ok? Past simple, part 2. Negative and interrogative sentences, ¿ok? Oraciones negativas y preguntas, ¿no? Justamente, ¿no? Past simple, part 2, ¿ok? Eh, bueno, mixed form se refiere a cómo preguntamos, ¿no? Las preguntas, los yes, no question y los WH questions, ¿ok? Las preguntas con WH, ¿no? ¿Ok? Que vamos a realizar en estos momentos, ¿ok? Bien. Negative form, la forma negativa. In the negative form, there is no difference between regular and irregular verbs, ¿ok? En la forma negativa, no hay diferencia entre los verbos regulares e irregulares, ¿ok? Recuerda que en la forma afirmativa sí hacemos diferencia en los verbos regulares y irregulares, ¿no? Ya que la regla dice, un solo cambio es permitido en una oración en inglés, ¿ok? Muy bien. En la forma afirmativa, ¿quién sufre ese cambio? El verbo, directamente en su conjugación. Si es regular, le agregas ed, con las reglas gramaticales que ya conocemos. Y si es irregular, revisas tu lista de verbos, ¿ok? Y lo utilizas, ¿no? Un solo cambio, el verbo principal sufre ese cambio en su conjugación. En la forma negativa, el verbo ya no se modifica. ¿Por qué? Porque empiezan a trabajar los verbos auxiliares. We need an auxiliary verb did plus not. Did not. En su contracción, didn't. ¿Ok? Ese es el verbo auxiliar, ¿ok? De la forma negativa del pasado simple. Did not. Didn't. ¿Ok? Ya saben ustedes para qué sirve el verbo auxiliar, ¿no es cierto? Justamente auxilia, ¿no? Modifica el verbo en su conjugación, ¿no? Y este lo hace en forma negativa, didn't, did not, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisarlo. Entonces, y repito, ¿no? Un solo cambio. El cambio ya no lo sufre lo principal. El cambio, el trabajo lo hace el verbo auxiliar. Did not, didn't. ¿Ok? Entonces, un detalle más. Solamente los tiempos presentes separan sus sujetos en dos grupos, ¿se acuerdan? ¿No? Tercera persona, he, she. ¿Okay? Bueno. Los pasados no agrupan, no separan a los sujetos en dos grupos, los mantienen todos juntos, todos iguales. ¿Okay? Esa es también una particularidad. ¿Ya? Did not es la contracción, en su contracción didn't. ¿Okay? After didn't, we add the infinitive of the verb. Después de didn't, agregamos el infinitivo del verbo. El infinitivo sin el to o la forma base del verbo. Es decir, no vas a modificar al verbo. ¿Okay? De ahí la simplicidad que tiene la gramática del idioma inglés, se dan cuenta. ¿Okay? Por ejemplo, en el forma afirmativa digo, he studied, él estudió. He didn't study. Fíjate, el verbo vuelve a su forma base. ¿Ok? De la forma afirmativa solamente preocúpate con jugar el verbo. En la negación ya no. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el trabajo lo hacen los verbos auxiliares. En este caso, didn't, did not. ¿Ok? I went, ¿no? Yo fui, ¿no? He didn't go, ¿no? Él no fue. ¿Okay? Puede ser, I didn't go, yo no fui, ¿no? O él no fue, ¿no? O yo no fui. Bueno, went, pasado de go, ¿ok? Didn't go, ¿ok? Bueno, esta es la parte gramatical, ¿ya? Todo para todos los sujetos, ¿ah? I, you, we, they, he, she, it, para todos los sujetos. Un solo auxiliar. Did not, didn't. Your turn, ¿ok? A ver, es el tiempo para ustedes, ¿ya? Look at the pictures, van a ver unas figuras y write negative sentences. Van a escribir las formas, las oraciones negativas. ¿Okay? Van a interpretarlo, van a colocarlo. So, check your answer. ¿Okay? Van a revisar sus respuestas. ¿Okay?
Obviamente les doy el verbo y ustedes lo van bueno, tengan a la mano papel y lápiz, vayan escribiendo en modo de práctica, pueden hacerlo ahí mentalmente, ¿ok? No hay problema. La idea es que de una manera practiquen o tengan la idea de qué se trata. ¿Ok? A ver, Tom, el sujeto es Tom, ¿no? Y el verbo es understand, ¿no? ¿Cuál sería el pasado simple negativo de esta oración? ¿Ok? Entonces sería Tom, ¿no? Didn't understand. No cambies al verbo. Sencillo. ¿Ok? Tom didn't understand. Tom no entendió. Understand debe entender, ¿no? ¿Ok? Viene el cuadro también ayuda. Pasado. She, ¿no? Catch. Atrapar, agarrar, ¿no? ¿Ok? Y atrapar una mariposa. ¿Ok? ¿Cuál sería la forma negativa? ¿Ok? She didn't catch the butterfly. ¿Ok? Ella no atrapó la mariposa. ¿Ok? Didn't catch. ¿Ok? She didn't catch the butterfly. Ahí tienen ustedes la forma negativa. ¿Ok? Siguiente. He swim. ¿Ok? He, sujeto, swim, el verbo nadar. Obviamente, él no está nadando. ¿Ok? Obviamente en el pasado quiero que lo pongan, ¿no? ¿Cuál sería el verbo auxiliar? ¿Y cuál sería el verbo principal, ¿no? He didn't swim, ¿no? Él no nadó. Bueno, una vez yo estaba surfeando, ¿no? He surfed, ¿ok? Surfeó, ¿no? ¿Ok? Hay una diferencia, obviamente. ¿Ok? Siguiente ejercicio. Su, nombre femenino, spend. Spend es gastar, ¿no? Spend money, gastar plata, o spend time, o gastar, perder el tiempo, ¿no? Entonces esa es la conjugación o la forma de utilizar estos verbos, ¿ok? Entonces, de forma negativa, Su didn't spend money, ¿no? Su no gastó plata, no gastó no gastó la plata, ¿ok? No gastó plata. Su didn't spend, ¿ok? Didn't spend, ¿verdad? Sigamos. They, ¿no? They, sujeto, agree. Agree es el verbo estar de acuerdo. Todo, ¿ah? Estar de acuerdo. Agree, estar de acuerdo. ¿Ya? No confundir este verbo, ¿ah? Utilizarlo correctamente. Entonces, ¿cuál sería pues la forma negativa? They didn't agree. Ellos no estuvieron de acuerdo. ¿Okay? Estar de acuerdo, no utilizan el verbo be, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Didn't agree, no estar de acuerdo, no estuvieron de acuerdo. Ellos no estuvieron de acuerdo. ¿Ok? Very good. Let's continue. Interrogative and short answers, ¿no? Las preguntas y sus respuestas cortas. Esta forma de pregunta serían los yes, no, question. ¿Ok? Las preguntas con sí o con no, ¿no? Yes, no, question. Obviamente las preguntas yes, no, question, ¿no? Los sí o no, se llaman así porque conlleva a un sí o un no, que sería una respuesta corta, short answers. ¿Ok? Let's check. The interrogative form, in the interrogative form, we put did in front of the subject, ¿no? En la forma de pregunta, colocamos el auxiliar did delante del sujeto, ¿ok? Did para todos los sujetos, ¿no? El sujeto. Y de nuevo, el verbo principal en su forma base, ¿ok? After the subject, we use the infinitive. Después del sujeto, usamos el infinitivo. El infinitivo sin el tú a la forma base del verbo, que es lo mismo, ¿ok? Ya no conjugues al verbo. ¿Okay? Igual que la negación, igual que la pregunta. ¿Por qué? Porque el trabajo lo hace el verbo auxiliar, ¿ok? For short answers, we use subject, did or didn't, ¿no? Para la respuesta corta, ¿no? Como estamos trabajando con el auxiliar did, ¿ok? Obviamente, ese mismo auxiliar de la pregunta se refleja en la respuesta, sea este afirmativo o negativo, did o didn't, ¿ok? En la respuesta, ¿no? Por ejemplo, did you buy the book? Esa es la gramática, ¿ok? Did you buy the book? ¿Compraste el libro? ¿Ok? Did you buy the book? Posible respuesta, yes, I did. Sí, yo compré el libro. O no, I didn't. No, yo no compré el libro. ¿Ok? Hay una relación directa, ¿no? En la pregunta con la respuesta corta. ¿Ok? Sea afirmativo, sea negativo. ¿Ok? La coma y el punto también son factores importantes que hay que considerar, ¿ok? Y que utilizar adecuadamente. Did the children study? ¿No? ¿Estudiaron los niños, los chicos, los muchachos? ¿Estudiaron? ¿Ok? Posible respuesta, no, they didn't. No, ellos no estudiaron. No, no, yes, they did. Sí estudiaron. O no, they didn't. No, ellos no estudiaron. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo trabajamos con los yes, no question.
La estructuración es el did por delante, seguido del sujeto y el verbo principal en su forma base, complemento o predicado. ¿Ok? Y la respuesta, ¿no? Trabajando con el mismo verbo auxiliar. Did en la afirmación y did para la negación. ¿Ok? Ejercicio. Ask a question according to the picture with the verbs given. ¿Ok? Formular preguntas de acuerdo a los gráficos, ¿no? Con el verbo que se les da. ¿Ok? So, make sure answers. Hagamos respuestas cortas, de acuerdo a la figura, obviamente, ¿no? ¿Ok? So, check your answers, ¿ok? Y revisamos las respuestas. A ver. Bueno, se me fue. She eat, ¿no? Did she eat an ice cream? ¿No? Did she eat an ice cream? ¿Qué pueden ver ustedes? ¿Un sí o un no? Yes, she did. ¿Ok? Pues sí, sí, vemos que come, ¿no? ¿Comió ella un helado? Yes, she did. ¿Ok? Sí, sí comió un helado. ¿Ok? Yes, she did. ¿Ok? Entonces sí vamos a preguntar, ¿ya? Formular las preguntas. ¿Ok? Yes, she did. Se dan cuenta, ¿no? La respuesta inmediata. ¿Ok? Seguimos. They, sujeto they, ¿no? Sleep. ¿Ok? ¿Cómo haríamos la pregunta? ¿No? Colocamos did por delante, el sujeto y el verbo en forma base. No cambies al verbo, ¿ok? Did they sleep? ¿No? ¿Durmieron ellos durmieron? ¿Qué ven en la figura? ¿Cómo responderíamos? ¿Mm? No, they didn't. No durmieron, ¿no? Juegan, bueno, despiertos, etcétera, ¿no? Estuvieron despiertos, estuvieron con la linterna, ¿no? No, they didn't, ¿ok? Esa sería la respuesta, ¿no? Otro ejercicio. Mom, que es mamá, ¿no? Feed, el verbo alimentar, ¿ok? Feed. Un detalle aquí, en el spelling. La pronunciación es la misma, mom. El británico lo escribe con U y el americano lo escribe con O. Mom. La pronunciación es la misma, mom, ¿ok? Que es mamá, porque mother es madre, por si acaso. Mom es mamá, ¿ok? Con U lo escribe el británico y con O lo escribe el americano. Es lo mismo, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, ¿cómo formulamos la pregunta? ¿Mm? Obviamente la auxiliar por delante. Did mom feed the baby? ¿No? La mamá alimentó al bebé, ¿no? Alimentó al bebé. Feed es alimentar, dar de comer. Bueno, ¿qué vemos en el dibujo? ¿Sí o no? Yes, she did. ¿Ok? Sí, ella alimentó al bebé. ¿Ok? Como estamos viendo en el gráfico, ¿no es cierto? ¿Ok? Seguimos. Jane, ¿no? Sujeto, buy. ¿Ok? El verbo comprar. Buy. ¿Ok? Jane, buy. ¿Ok? A ver, ¿qué podemos observar ahí? ¿No? Se ha descentrado. ¿Ok? A ver, ¿qué lo desarrollamos? Vamos a acomodarlo, ¿ya? ¿Ok? Y de que va a venir la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Ok? A ver. Jane, buy. ¿Ok? Ahora sí está mejor. ¿Mm? Formulamos una pregunta. Jane, femenino, nombre femenino, ¿no? Did Jane buy? ¿No? Did Jane buy? ¿No? Jane compró, ¿no? Compró Jane, Jane compró. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cuál puede ser la respuesta? ¿Mm? No, she didn't. No, ella no compró. Al contrario, ella vendió, ¿no? Está sale, ¿no? Venta. ¿Ok? Sale, venta, ¿no? Venta, ok, venta, no, venta. Ella no compró, ella vendió. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. They win. ¿Ok? The first, the second, the third place, ¿no? El primero, segundo, tercer lugar. Sujeto they y el verbo win, ganar. ¿Ok? ¿Cómo formulamos la pregunta? Did they win? ¿Ganaron ellos? ¿Ellos ganaron? Did they win? ¿Mm? Did they win? So, what do you think? ¿Qué piensa? Did they win? Yes, they did. Sí, ellos ganaron, ¿no? Ahí está, están. Ganaron el primero, segundo, tercer lugar, ¿no? The first, second, and third place. Okay, very good. That's it. You see? Okay. No es tan difícil ni tan complicado. Okay. Your turn. Next three, okay. El tercer ejercicio, ¿no? Answer the questions. Ahora responden las preguntas, obviamente, de acuerdo a el gráfico, ¿no? So give complete answers. Ahora damos respuestas completas. Vamos a trabajar con las preguntas con WH. Okay. If the answer is negative, write the correct answer, ¿no? Si la respuesta es negativa, escribe la respuesta correcta. Okay. A ver. What did he cook? Okay. What did he cook? La estructuración es la misma, ¿no? Did, verbo auxiliar, verbo, sujeto, verbo principal en forma base.
Pero ahora ya no es un yes, no question. Ahora son el information question, o preguntas con WH, ¿no? Por la información. Colocamos por delante what, where, why, how, etc. ¿Ok? Que los conocemos, ¿no? So, what did he cook, ¿no? ¿Cómo responderíamos? Damos la información, ¿no? He cooked, ¿ok? He cooked, ¿no? 2 lobsters, ¿ok? Él cocinó 2 camarones, ¿ok? Langostas, ¿no? ¿Ok? Como son grandes, ¿ok? He cooked. En la pregunta lo modificamos. Esta es una respuesta, es una oración afirmativa. Aquí sí modificamos. Ya lo sabemos, ya sabemos el por qué. Aquí está el verbo auxiliar, ¿no? Aquí, ¿ok? Pregunto. What did she find? What did she find? ¿No? ¿Qué encontró ella? ¿No? ¿Qué encontró ella? ¿Ok? What did she find? El verbo encontrar, ¿no? ¿Ok? Ustedes recordarán, ¿no? Este es el río Nilo, se fueron la historia, ¿no? Aparte de la fe católica, la religión, ¿no? Bueno, ¿ok? El Moisés, ¿no? She found a baby. Ella encontró un bebé, ¿no? La historia es Moisés, ¿no? No recuerdo el nombre de la persona que lo encontró, pero el bebé se llamaba Moisés. Bueno, según la historia, ¿no? Según los relatos. ¿Ok? What did she find? She found a baby. El verbo, ¿no? Fíjense cómo lo utilizamos de acuerdo al contexto. What did they eat and drink? What did they eat and drink? ¿No? ¿Qué tomaron o qué comieron y qué tomaron ellos? ¿No? ¿Qué comieron y qué tomaron ellos? ¿No? Ok, bueno, entonces se refiere a las hormigas, ¿no? Ok, de acuerdo al gráfico. They ate watermelon, ¿no? Ellos comieron sandía, una sandía, vamos a decir la sandía. And drank juice, ¿no? Y tomaron jugo. ¿Okay? En la pregunta el verbo tiene su forma base, pues está el auxiliar did, pero en las respuestas afirmativas, obviamente, cambiamos al verbo, ¿ok? Lo conjugamos. ¿De acuerdo? Ahí está. Did mom relax? Eres un yes, no question. ¿Ok? Did mom relax? ¿No? La mamá estaba de relajarse, está relajado, ¿no? Se relajó, estaba relajada, tranquila. ¿Qué ven ustedes? Bueno, con mucho trabajo, ¿no? Que el shopping list, ¿no? La lista de compras, ropa para planchar, la cocina. ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? ¿Yes or no? Obviously no, she didn't. No, she didn't. No, ella no se relajó, ¿no? No está relajada, no está relajada. ¿Ok? ¿Qué podemos decir al respecto de forma afirmativa? She did the housework, ¿no? She did. Este no es auxiliar, este es verbo. ¿Ah? Ella hizo la tarea del hogar. ¿Ok? Este no es verbo auxiliar, es verbo principal. Cuidado, funciones completamente distintas. El pasado de do, hacer como verbo, es did, acuérdense. ¿Ah? She did the house. Ella hizo las tareas del hogar, los quehaceres del hogar. ¿Está claro? Fíjense en los detalles, ¿eh? ¿Ok? Siguiente. Did they teach math? Okay. Did they teach math? Ellos enseñan o enseñaron matemáticas. Son profesores, los dos. ¿Qué creen ustedes? ¿Por el gráfico enseñaron matemáticas? ¿Sí o no? No, they didn't. Obviously no. No, they didn't. No enseñaron matemáticas. Okay. ¿Qué creen ustedes que enseñaron estos maestros, estos profesores? They taught geography. They taught geography. Okay. Taught, ¿no? El pasado de teach, taught, ¿no? Ellos enseñaron geografía, ¿no? Eran sus libros y el mapa mundi, ¿no? Okay. The global earth, ¿ok? Bueno, así vamos practicando, ¿ok? How did they travel? ¿Cómo? ¿Cómo viajaron ellos? ¿Mm? ¿Cómo viajaron ellos? ¿Cómo respondemos? They traveled by bus, ¿no? Ellos viajaron en bus, por bus. They traveled, ¿ok? A propósito de este verbo travel, viajar, el pasado de travel, el británico duplica la L, traveled, y agrega ed. El americano no hace eso. El americano coloca una sola L y agrega ed. La pronunciación, repito, es la misma. Ahí cambia la escritura. Ambas formas son correctas. ¿Está claro? ¿Okay? Entonces, trouble con el pasado, ¿no? Con una L o con dos L
son correctas. La diferencia es que el británico lo escribe con doble L y el americano con una sola L. La pronunciación es la misma, no hay ningún problema. ¿Okay? Y en ambos casos te van a entender sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Es bueno que sepan esos detalles. ¿Okay? Muy bien. Did he live in Finland? ¿Mm? ¿No? ¿Vivió él en Finlandia? ¿Será ese Finlandia? ¿Qué piensan ustedes? No, he didn't. No, él no vivió en Finlandia, obviamente, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo corregiríamos? ¿Cuál sería la respuesta correcta? He lived in France. ¿No? Él vivió en Francia. ¿Ok? Pero regular, ¿ven? Entonces, así vamos trabajando de esta forma, ¿no? What instrument did she play? ¿No? ¿Qué instrumento tocó ella? De acuerdo al gráfico, ¿qué podemos responder? ¿Mm? ¿Cuál sería la respuesta correcta? She played the violin. ¿No? Ella tocó el violín. She played, ¿okay? The violin. Ella tocó el violín. ¿Okay? Ahí está, ¿ven? Nada complicado, nada difícil. Bueno, seguimos. Where did the fairy sit? Where did the fairy sit? ¿Dónde se sentó el hada o la hada? Bueno, fairy es hada. ¿Eh? ¿Dónde se sentó el hada o la hada? ¿No? Femenino. Sit, ¿no? Where, ¿dónde? ¿Qué creen que sea esto? ¿Mm? ¿Cómo dice en inglés? She sat, de pasar de sit, sat, on a mushroom, ¿no? Ella se sentó sobre un hongo, ¿no? Un hongo, obviamente en el bosque, ¿no? ¿Okay? She sat on a mushroom. ¿De acuerdo? What did Tom make? ¿No? ¿Qué hizo Tom? ¿Qué fabricó? Make es hacer, fabricar, elaborar, preparar, ¿no? ¿Qué hizo Tom? ¿Okay? ¿Cómo podemos responder? ¿Mm? ¿Qué piensan ahí? So he made a snowman, ¿no? Él hizo un muñeco de nieve, él fabricó, él creó, ¿no? Él elaboró un muñeco de nieve. ¿Ok? La pasada de make, made. ¿Ok? Ahí está. ¿Ven? Repito, nada complicado, nada difícil, ¿no? Estructurar correctamente las oraciones. ¿Ok? Afirmaciones, negaciones, preguntas, ¿no? Y utilizar los verbos correctamente. Ok. Sigamos en la segunda parte de la clase del día de hoy. ¿Ya? Used to. Es otra expresión pasada. Used to, así se llama, ¿ya? Es algo así como solía en español, ¿ya? Obviamente, fíjense en la gramática, ¿no? Que lo vamos a hacer. Por ejemplo, la abuelita nos dice, I didn't used to wear glasses, but I wear glasses now. Yo no solía usar anteojos, usar lentes, obviamente cuando era joven, ¿no? Pero yo uso lentes ahora. Y ahora ya, ¿no? Se necesita lentes, ¿no? ¿Ok? Fíjense, didn't used to. Y el abuelito nos dice, I used to, ¿no? Yo go to the theater very often when I was young, but I don't go now, ¿no? Yo solía ir al teatro muy seguido, muy a menudo, cuando yo era joven, pero no voy ahora. Ahora ya no va. ¿Ok? Used to, didn't used to. Fíjense el detalle. ¿Y por qué la diferencia? Afirmación, negación. Obviamente las preguntas, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo. Used to, ¿no? Fíjate, con la D al final es una expresión pasada, ¿no? Contiene la regla es igual para todos. ¿Ok? Used to. ¿Qué cosa es used to? ¿Ok? Past habits or past habits of people. Hábitos pasados o los hábitos pasados de las personas. ¿Okay? However, it is used to express facts that are not present, ¿no? Sin embargo, es usado para expresar hechos que no son o no están en el presente. ¿Okay? No están en el presente, that are not present, no son el presente, no están en el presente. It is used only in the past simple tense. Solamente es usado en el tiempo pasado simple. O sea, used no tiene forma afirmativa, pues, lógicamente, no es solamente pasado. Tiene la expresión used to y te la D, ¿no? Used, ¿ok? Solamente es pasado, ¿ok? Dentro del pasado, ¿ya?
¿Cuál es la estructura gramatical de forma afirmativa? Sujeto. Used to, base form of the verb. ¿No? Forma base del verbo, el infinitivo siguiente. ¿Okay? Esa es la estructuración. Este es el ejemplo. ¿Ya? ¿Okay? Vamos a ver. Positive form, la forma afirmativa. Para todos los sujetos. I, you, he, she, it, we, and they. Used to. El verbo en forma base. ¿No? Y el objeto. I used to play tennis. Yo solía jugar al tenis, ¿no? You used to play tennis. Tú solías jugar al tenis. Usted solía jugar al tenis, etcétera. ¿Ok? Sujeto used to, pero en forma base, y el complemento predicado, en este caso el objeto. ¿Ok? Example sentences, ¿no? Ejemplos. Karen used to play toy cars when he doesn't play now. Okay, but he doesn't play now. O Karen, perdón. Karen solía jugar, ¿no? Con carros de juguetes, pero él no juega ahora. Jalise used to eat meat, but now she's a vegetarian, ¿no? Jalise solía comer carne, pero ahora no, porque es vegetariano, ¿no? Homer used to be fat, but he's thin now. Homer solía ser gordo, gordito, ¿no? Pero él es delgado ahora. ¿Sí? And Senior used to eat chocolate a lot, but she doesn't eat now. ¿No? And Senior solía comer chocolate, pero ella no come más, ¿no? Melek used to watch TV very often, but she doesn't watch now, ¿no? Melek solía ver televisión muy seguido, muy a menudo, pero ella ya no ve más, ¿no? Solía antes, en el pasado, acciones que ya no se hacen en el presente, ¿ok? De forma afirmativa, used to, y luego en forma base, ¿ok? Nada tan complicado, ¿ya? Seguimos. Used to, in all days, en días antiguos, en días pasados, people used to listen to gramophone records, ¿no? La gente solía escucharlos, esas radios antiguas, ¿no? No me acuerdo cómo se dice en español, ¿no? Gramófono, ¿no? Bueno, ¿ok? Con las, ¿no? Los cassettes de vinil, eso, ¿no? ¿Ok? Now, en el presente, they listen to CD players, ¿no? Ellos escuchan los CD players, ¿ok? Ahí está, perdón. Entonces, bueno, ahora ni siquiera hay CD player, es más moderno, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora ven la diferencia, ¿no? Used to, solía, ¿no? Used to. In old days, women used to wash their dirty clothes by hand. En épocas antiguas, ¿no? Las mujeres solían lavar su ropa sucia a mano, ¿ok? ¿No? En la antigüedad, ¿no? Now, they use washing machines, ¿no? Pero ahora se usan las lavadoras, ¿ok? La invención, ¿no? ¿Ok? Used to, ¿ok? La firma del presente, la afirmativa. Negative form, ¿cómo negamos? Como si no solía, ¿ok? Fíjate, sujeto, ya los conocemos. Didn't, aparece el auxiliar. Used to, le retiro la D. Porque un solo cambio es permitido en la versión en inglés. Como ya está el auxiliar aquí, aquí está la D, le retiro la D. Didn't used to, ¿ok? I didn't used to play tennis, ¿no? Yo no solía jugar al tenis, por ejemplo. You didn't used to play tennis, ¿no? Tú no solías jugar al tenis, ¿ok? Ahí está. Más ejemplos, ¿ok? Ali didn't used to watch horror films, but he watches now, ¿no? Ali no solía ver películas de terror, pero él ahora ve, ¿no? Como afirmativa, ¿ok? Ahí está. Sarah didn't used to speak Spanish, but she speaks now. Sarah no solía hablar español, ¿ok? Pero ella habla ella lo habla ahora, ¿ok? She speaks, ¿no? We didn't used to eat fast food, but we eat fast food now. Nosotros no solíamos comer comida rápida, comida chatarra, ¿ok? Pero ahora comemos comida rápida, ¿no? People didn't used to use credit cards for shopping, but they use it now. La gente, las personas no solían usar tarjetas de crédito para hacer las compras, pero ellos lo usan ahora, ¿ok? Las tarjetas de crédito, ¿no? Sila didn't used to have long hair last year, but she has got a long hair now, ¿no? Sila no solía tener el cabello largo el año pasado, pero ella tiene cabello largo ahora. Ahora tiene cabello, ¿ok?
Didn't used to. ¿Ve? Gramática. La gramática inmediatamente salta a la vista. ¿Ok? Podemos notarlo claramente, ¿no? Ok. Didn't used to. People didn't used to communicate through mobile phones. Okay? They used to communicate through telegraph, ¿no? Las personas no solían comunicarse por teléfonos celulares, móviles, ¿no? Ellos solían comunicarse, ¿no? A través de los telégrafos. Antes, ¿no? Used to, didn't used to, ¿eh? Ok. Ya no con mobile phones, ahora, ¿no? Antes, digamos, no eran los mobile phones, eran los telégrafos, ¿no? Ok. Mas didn't used to. Women didn't used to wash their clothes with washing machines. They used to wash their clothes by hand, ¿no? Las mujeres no solían lavar su ropa con lavadoras, ¿no? Ellas solían lavar sus prendas, su ropa a mano. ¿Okay? No, antes no había el washing machine, ¿no? Ahora, ¿no? Obviamente existe, entonces se hacía el lavado a mano. ¿Ok? Muy bien. Question form. ¿Cómo formulamos la pregunta? ¿Cuáles serían las preguntas para este used to? ¿Okay? De igual manera, colocamos el auxiliar por delante did, seguido del sujeto, used to. Otra vez le retiro la D. La razón, ya la sabe. Un solo cambio es permitido en una oración en inglés. ¿Okay? Aquí está el auxiliar con la D que corresponde. No puedo generar dos cambios. ¿Okay? Used to con la D solamente en la forma afirmativa. Las formas negaciones y preguntas, used to, porque el auxiliar está por delante. Sea didn't, negación, o did, pregunta. Did you used to play tennis? ¿Solías tú jugar al tenis? Okay. Did you used to play tennis? ¿Solías tú jugar al tenis? Okay. Más ejemplos. Ok, bueno, obviamente cuando estamos trabajando con el auxiliar did, la respuesta corta, yes I did o no I didn't, ¿no? Sí, yo solía jugar al tenis o no, yo no solía jugar al tenis, ¿ok? Con todas las combinaciones posibles, ¿de acuerdo? Porque es un solo verbo auxiliar, ¿ok? Que se refleja directamente en las respuestas, sean estas afirmativas o negativas, ¿ok? Ahí está. Entonces también es una pregunta corta, ¿ok? Una respuesta, una pregunta, yes, no question, con una respuesta corta, ¿ok? Muy bien. Esa es la gramática, ¿eh? Fíjense el orden, ¿ah? ¿Ok? Ejemplos, ¿no? Did Jessim used to go to school with her mother when she was in primary school? ¿No? Jessim solía ir al colegio con su mamá cuando ella estaba en la primaria, ¿no? En la escuela primaria. Yes, she did. No, acá está la respuesta afirmativa. Did Hotzel used to wear a tie when he was in high school? No, Hotzel solía usar una corbata cuando estaba en la secundaria. Yes, he did. Did people used to eat frozen food? ¿No? Las personas, la gente solía comer comida congelada, ¿no? No, they didn't, ¿no? Antes no, todo era fresco, digamos, ¿no? Ahora con la industria, todo eso se extrae comida congelada. Did children used to play computer games 30 years ago? ¿No? Los niños solían jugar juegos, ¿no? En la computadora hace 30 años. No, they didn't. No, todavía no había eso, ¿no? Did you used to fly a kite when you were a child? ¿No? ¿Solías tú volar una cometa cuando eras un niño? Yes, I did. ¿Ok? Ahí está. Entonces, de esta manera estamos trabajando los yes, no question. ¿Ok? Usándolo en el pasado, obviamente, ¿no? Complementa con el pasado, fíjense, ¿no? Ago, when you were, ¿no? When he was, when she was, ¿ok? Did used to, ¿no? Pregunta. Did people used to travel by horse carriages? ¿No? Las personas solían viajar en carrozas, ¿no? Obviamente por caballos, carrozas. Yes, they did. Obviamente sí, antes ese medio de transporte se utilizaba, ¿no? Hoy en día ya no, obviamente. Did people used to use calculator to make calculation? ¿No? La gente solía usar calculadora para hacer los cálculos, ¿no? ¿Okay? La calculadora antigua, miren, ¿no? Algunas de ustedes, como los jóvenes han visto. Creo que todavía existe, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, yo las he usado. No, they didn't. No, ellos no, ¿no? Antes no se usaba la calculadora, por eso. ¿No? Ok.
Choose the correct one. A ver, hagamos el ejercicio. Celine used, dice, play golf. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Mm? Used, ¿acompañado de qué? ¿De cuál es la expresión? Ok. Used to, ¿no? Used to play. Ok, solía jugar. Sang, un nombre, ok. To eat red meat a lot, ¿no? Comer carnes rojas mucho, ¿no? Solía, obviamente, ¿no? ¿Cuál es? Used to, used, use o used to. ¿Cuál sería la forma correcta? ¿Mm? Ok, very good. Used to, ok, used, ¿no? Used, ok, porque está el to, ¿ven? Used to, okay? Used to. Okay. Cuidado, para no repetir el toca, ¿no? Okay. Used to. Did Halim, ¿no? Play hopscotch. Hopscotch es el que llaman mundo, creo, ¿no? El juego, ¿no? Ese que pintan sobre la vereda, como un avión, ¿no? Mundo, avión le llaman, creo. Y van saltando, ¿no? Ok. Pregunta, did Halim, did, ¿no? Si está el auxiliar aquí, ¿cómo escribo used to? ¿Mm? Used to. Ok, used to. Ok, ¿está claro? Yusuf, ok, otro nombre. Okay. Dice, used to get up early. Used to, está sin la D, ¿no? ¿Cuál sería entonces la forma negativa? Didn't. Didn't used to get up. No solía levantarse temprano, ¿no? Okay, didn't used to. Es una pregunta, ¿no? Y aquí tienes el we, sujeto, obviamente. To watch cartoons, ¿no? Ver dibujos animados, ¿no? Obviamente en el pasado, did, ¿no? Did used to, ¿ok? Ahí está, did used to. ¿Ok? Y ahí está. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Un grupo de ejercicios para terminar. Pregunta, your grandmother listen the news on the radio, ¿no? Escuchar las noticias, la noticia en la radio, ¿no? Did your grandmother used to, ¿ok? Esta es la respuesta, no está bien. Este has dado, ¿ok? No ha caído bien este. Quizás un poco movido, ¿no? ¿Ok? Did used to, dado, ¿ok? Esa es la respuesta, ¿ya? ¿Ok? I play volleyball, dice, but I don't play anymore. I am too old, ¿no? Pero ya no juego más, dice, ¿no? Soy muy viejo, ¿no? Entonces, I, afirmativo, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Esto está cayendo bien. Dado también, ¿no? I used to play, ¿ok? I used to play, ¿ok? Vamos a acomodarlo, ¿ok? De repente es por la posición. Ok. Ahora sí creo. Ok, ahora sí debe quedar mejor. Ok. Bueno. Ahora sí, we used to travel on horseback, but we, ok, don't travel anymore, ¿no? Nosotros solíamos viajar a lomo de caballo, ¿no? Pero ahora no viajamos más, ¿no? ¿Okay? No viajamos más, don't travel, ¿no? ¿Okay? Ahí está. Número 9, ¿no? He drink Coke, but he doesn't drink anymore. Pero ahora no toma más, ¿no? Gaseosa, ¿no? Bebida gaseosa. ¿Okay? He, afirmativo, obviamente, ¿no? Used to. ¿Okay? Ahí está mejor, ¿ven? He used to drink. ¿Okay? Solía tomar Coca-Cola, ¿no? Pero no toma más. ¿Okay? Y por último, my, dice make yogurt. ¿Okay? Acá sería I, ¿no? But she doesn't make now. ¿Okay? My mom, ¿no? Vamos a corregirlo acá, porque faltó el sujeto, ¿no? ¿Okay? Okay, my mom. Okay, very good. That's it. Okay. Ok, las respuestas. Ok, wow, retrocedemos. My mom, ¿no? Make yogurt, ¿no? Prepara yogur, but she doesn't make now. Pero no lo hace ahora, no lo prepara ahora. Okay. Used to, ¿no? My mom used to. Okay. Barco, ¿no? Used to make yogurt. Ok, chicos, ahí está entonces. Fíjense, ¿ok? Se descalibra un poco la diapositiva, ¿no? Pero todo tiene arreglo, todo tiene solución, ¿ok? La tecnología. En fin, entonces, hemos visto estas formas pasadas, ¿ok? Cómo lo estructuramos, cómo lo utilizamos correctamente, adecuadamente, ¿ok? Entonces, fíjense cómo lo
estamos trabajando, desarrollando. ¿Ok? Tienen ustedes ahí en su plataforma virtual, ¿no? La parte teórica, ¿no? Ya saben. eh, También con más ejemplos, ¿no? Repásenlo, revísenlo. Y adicionalmente tienen ejercicios. Hagan también los ejercicios, hagan las tareas, ¿ok? En virtud del tema que hemos trabajado, hemos desarrollado. ¿Ok, jóvenes? Bien, hagan los ejercicios, practiquen, sigan estudiando. Eh, Continuamos y nos vemos la próxima clase. ¿Ok, chicos? Bien, cuídense mucho.